Gracias, profesor José. Espero que efectivamente este encuentro sirva de fortalecer las relaciones académicas entre Marruecos y Brasil. Espero que la universidad brasileña en el futuro tenga más interés por el mundo árabe, tanto actual como durante la Edad Media. Usted mencionó unos datos muy importantes sobre la historia de Al-Ándalus. Sobre aquí tenemos una Al-Ándalus viva, como decía Gómez Carrillo, ¿no? Porque él, Gómez Carrillo, cuando visita Fez, juraba que ahí en Fez vio gente de la Edad Media que vivía en Al-Ándalus, porque actualmente en España sí siguen monumentos sobre Al-Ándalus, pero el ser humano andalusí lo tenemos aquí en casa, y aquí hay familias moriscas de apellido como Carrasco, como Torres, como Aragón, y son todos de origen andalusí. Bien, yo de este Al-Ándalus, de esta historia, voy a hablar un poquito en mi ponencia, y primero quiero aclarar una cosa. Quiero aclarar la diferencia entre Al-Ándalus y Andalucía. Andalucía es un concepto geográfico, es el sur de España, mientras que Al-Ándalus es un concepto político. Al-Ándalus está relacionado con la presencia del Islam. En la época de esplendor, Al-Ándalus era gran parte de la península ibérica, pero también partes de Marruecos. En la época califal, Al-Ándalus llegaba hasta Túnez. Mientras que en la época de la decadencia, durante el reino nazarí, Al-Ándalus era la ciudad de Granada, nada más. Entonces, esta es la diferencia entre Al-Ándalus y Andalucía. Bien, la presencia del Islam en Al-Ándalus empieza a comienzos del siglo VIII, cuando los musulmanes y los árabes conquistan el norte de África. Ellos tenían dos opciones, porque se trataba de un estado en plena expansión que no podía parar. Entonces, o dirigirse hacia el sur o hacia el norte. El sur es el desierto, una gran incógnita. Sin embargo, se trataba de gente de cultura del desierto. Hasta ese momento los árabes venían del desierto y habían endomado la cultura del desierto, pero no habían endomado la cultura del mar. La literatura árabe preislámica tiene miedo del mar, pero no del desierto. Sin embargo, ellos optan por el norte, por cruzar el estrecho. 14 kilómetros, nada más. Cruzan el estrecho, ¿por qué? Primero por razones económicas, porque habían llegado noticias sobre la riqueza de esas tierras, la fertilidad de estas tierras, la importancia del botín. Y entonces los árabes, estando en Tánger, mandan ejército a la península. Y Tariq ibn Ziyad, el conquistador de Al-Ándalus, llega a la península en el año 711, se enfrenta con el ejército visigodo, encabezado por el rey Rodrigo, y los musulmanes consiguen una gran victoria. Y acaban con el reino visigodo. En esta batalla de Río Barbate muere el rey visigodo Rodrigo. Después de esta victoria se establece un poder musulmán desde el año 716 hasta el año 756. El primer periodo de la presencia islámica se llama el periodo de los gobernadores, Asr al-Ulad. Un periodo de 40 años de gran inestabilidad política. Por el poder pasaron como 20 gobernadores, por varias razones. Primero, porque todavía existían focos de resistencia en el norte por parte cristiana. Luego, la rivalidad entre los conquistadores, entre los bereberes y los árabes, pero entre los propios árabes, entre los dos clanes, los caisíes y los yamaníes. Sin embargo, este periodo de inestabilidad se caracteriza por un hecho de gran significación, que los árabes por primera vez llegan a Francia. Estaban a 50 kilómetros de París, tenían este proyecto de volver a Siria vía Occidente, pero fueron
paralizados el año 732, después de la derrota de Poitiers, cuando el duque francés o franco, Carlos Martel, derrotó a los árabes. A partir de ese año, que los árabes van a conocer otros periodos de mucho más esplendor, pero nunca volverán a intentar conquistar el territorio francés. Bien, este es el primer periodo que para en el año 756 para empezar el segundo periodo, que empieza en el año 756 hasta el año 929. Es el Emirato Umayya en el Andalus. El Emirato empieza en 756 gracias a una aventura de un joven príncipe que se escapa de Damasco, porque ya hay un nuevo califato, los abbasíes cometen una matanza en contra de los omayas, acaban con el poder de los omayas y establecen un nuevo califato en Bagdad. Entonces, todo el clan Umayya había desaparecido, menos este joven de 18 o 20 años. Viene a Marruecos gracias a sus lazos maternos, porque su madre era marroquí, y contando con el clan materno, ya puede cruzar el estrecho y llega a la península. Ahí cuenta con el apoyo de los marwaníes, de la gente de su linaje, y establece el Emirato Umayya en el Andalus. Entonces, este joven ya funda el Emirato Umayya en el Andalus cuando esta dinastía había desaparecido de Oriente, de Damasco. Es un periodo de cierta importancia a nivel político porque continúan los que se llaman las asaifas, las expediciones militares en contra de los reinos del norte. Sin embargo, es un periodo de cierta turbulencia política, sobre todo durante el periodo del emir, del príncipe Al-Hakam I. Durante el periodo del Hakam I, Al-Ándalus conoce dos rebeliones que iban a acabar con el poder de los umayyas. La primera rebelión en Toledo, la rebelión de los muladíes, y la segunda rebelión, la rebelión de Córdoba, la rebelión de Arrabal de Córdoba. El príncipe Al-Hakam pudo acabar con estas dos rebeliones, expulsar a los rebeldes, y parte de ellos viene a Marruecos. Y ahí renueva la construcción de la ciudad de Fez. Si ustedes van a Fez, y ahí van a ver en el Fez antiguo, hay una parte que se llama Adwat al-Andalus. La ribera de Al-Andalus fue construida, renovada por estos rebeldes que vienen a Marruecos. Bien, acaba este periodo, que hemos denominado el segundo periodo, y empieza el tercer periodo, que es el califato umayya en Al-Ándalus. El califato umayya empieza el año 929 y termina el año 1031, más de 100 años. Es el periodo del gran esplendor de los umayyas. El fundador del califato es Abderrahman III, un bisnieto de Abderrahman I. Primero, Abderrahman III se reclama como emir en el año 909. Él no podía proclamarse desde el comienzo como califa. Aquí debo aclarar que el concepto califa tiene mucha importancia en la cultura del mundo árabe islámico. El califa es un cargo político, pero al mismo tiempo un cargo religioso, espiritual. El califa es el sucesor del profeta. Entonces tiene esta dimensión religiosa. Y solo debe haber un solo califa en el mundo musulmán. Por eso Abderrahman no pudo proclamarse, porque había dos califas más potentes y más poderosos que él, que es el califa Abbasí en Bagdad, el califa Fatimí en el Cairo. Entonces él debería primero pacificar al Andalus, acabar con las rebeliones internas. Tenía la rebelión de Ronda, de Omar ibn Hafsun, entonces acabó con ella. Tenía que dirigir las expediciones contra los reinos de Navarra y León. Y luego tenía que establecer unas relaciones externas importantes y establecer relaciones diplomáticas con Bizancio, y luego forma la flota más importante del Mediterráneo, una flota militar que llega
hasta las costas italianas. Pero Abderrahmán III no funda solamente un poder político estable, cosa que le permitió el año 929 proclamarse como califa, sino también establece la base de la civilización andalusí. La verdadera civilización andalusí empieza con Abderrahmán III, a todos los niveles. A nivel de arquitectura, él amplía la mezquita de Córdoba. A nivel comercial, Córdoba se convierte en la ciudad más importante del mundo de aquel entonces. Córdoba del siglo X tenía 500.000 de personas, cosa que no tiene Córdoba en la actualidad. La actualidad apenas son 300.000 habitantes. Nació un sistema económico que me atrevería a decir burgués. Los productos de Córdoba llegaban a los países lejanos. Los cueros de Córdoba, por ejemplo. Los mejores cueros. Llegan a Francia y de ahí viene de Francia cordonnier. La palabra cordonnier viene de Cordó, porque los mejores cueros son cueros de Córdoba. Entonces, y luego a nivel social, nuestro querido amigo Muhammad al-Arbi está hablando de esta tolerancia de Al-Ándalus. Efectivamente, ahí nace, a partir de la época de Abderrahmán III, la convivencia entre los diferentes grupos. Ustedes vienen de América Latina, un continente multicultural, y esta multiculturalidad la conoció el Andalus en el siglo X. Los judíos, los bereberes, los árabes, los musárabes, que son los cristianos que aprendieron la cultura árabe, los muladíes, que son los autóctonos convertidos al Islam, los eslavos, todos convivían entre ellos. Y el fenómeno más común que existió ahí es el casamiento mixto. Una sociedad admirable, multicultural, multirracial. Cada grupo adopta las costumbres de otros grupos. A nivel de gastronomía, de música, de vestimenta, del habla. En el español actual hay como 5.000 palabras de origen árabe. En portugués hay, me atrevo a decir, como 2.000 palabras. Esto gracias a este intercambio cultural. Pues ahí nace en la época de Abderrahmán III. Después de Abderrahmán III viene su hijo Al-Hakam II, digno sucesor, de gran talento, tanto a nivel político, pero sobre todo cultural. Al-Hakam II es el sabio de Al-Ándalus, una persona con un saber increíble que anima de forma extraordinaria la sabiduría. En su tiempo nacen las almadrazas, las universidades, las diferentes universidades de Al-Ándalus, y sobre todo el arte de las bibliotecas. Él mismo tenía una biblioteca de 40.000 libros. Hay que imaginar 40.000 libros en el siglo X, cuando no existía la imprenta. Son todas obras de copistas. Y es curioso porque algunos libros, que son libros así de tamaño, yo he visto algunas de ellas, si ustedes van a Fez, las van a ver en la Universidad de Al-Qarawiyyin, libros de este tamaño que tienen 500 páginas y cada página es la piel de una gacela. Un libro que tiene 500 gacelas, copiado con tinta de oro. Es una muestra de la gran pasión por el saber. Pero en la época de Al-Hakam II entra a la corte de Córdoba un personaje curioso que es Muhammad ibn Abi Amir, un aventurero, joven, galán, guapo, tenía todas las posibilidades de atraer a las mujeres. Y entra, y de él, como dicen las fuentes históricas, se enamora la sultana Subh, la esposa de Al-Hakam, una mujer vasca, rubia, guapa, y se llamaba Aurora, se había convertido en Islam y toma el nombre de Subh. Y las fuentes hablan de esta relación amorosa entre los dos. Y el Muhammad ibn Abi Amir ya se convierte en un ministro poderoso, un mayordomo, si quieren un primer ministro, en el lenguaje de la actualidad. Y cuando muere Al-Hakam, él se convierte en el dueño y señor de Córdoba y de Al-Ándalus. El sucesor, el califa, tiene 11 años, califa Hisham, lo aparta completamente de la vida pública y se convierte en el personaje fuerte de Al-Ándalus, excluye a todos sus rivales. Sin embargo,
continúa con la política de expansión y dirige expediciones militares en contra de los cristianos y consigue grandes victorias. Pero no puede abolir el califato, porque él no tenía el linaje, porque el califa tiene que ser sucesor del profeta. Entonces mantiene al califa sin ningún poder, y en la oración del viernes su nombre se menciona inmediatamente después del nombre del califa. Bien, pero cuando muere en una de estas batallas, en Medina Sili, muere al-Mansur, tomó el nombre del Mansur, el victorioso. Cuando muere ya, el joven califa ya no podía dirigir el país. Al poco tiempo fallece Hisham II y asume el poder su hijo, también niño, Hisham III, y el califato entra en un caos, en una anarquía completa. Entonces solo un consejo de juristas podía abolir el califato. Se abole el califato en el año 1031 y Al-Ándalus entra en su fase más triste, que es el reino o los reinos de taifas. Hay como 30 unidades políticas. Cada ciudad se convierte, ya tiene su propio reino, y son reinos de diferentes etnias. Los árabes fundan sus propios reinos, como reino de los Banu Abbad, o de los abadíes de Sevilla. Los bereberes, otros reinos, como reino zerí de Granada o reino hamudita de Málaga. Los eslavos, que venían de Europa Central, que se habían convertido al Islam, fundan otros reinos en el este, en Valencia, Almería. Y ahí, debido a esta estabilidad, los reinos de cristianos, sobre todo el reino de Castilla, ya empieza o acentúa la reconquista. La reconquista toma dimensiones no conocidas hasta ese momento y Alfonso VI conquista Toledo. Por primera vez, una ciudad importante está recuperada por los cristianos. Toledo es una ciudad muy importante porque era capital de los visigodos y los cristianos en 1085 la recuperan, la convierten en su capital y empieza otras ciudades a perder el poder. Y los reinos musulmanes se convirtieron en vasallos del reino de Castilla. En ese momento empieza a nacer el reino de Portugal también, con Alfonso Enríquez, Alfonso I, y los reinos de taifas no le queda más remedio que pedir la ayuda de Marruecos, la ayuda de reino almorávide, un reino teocrático que nace en Marruecos, que interviene una y otra vez. Interviene el príncipe de los musulmanes, Yusuf ibn Tashfin, interviene en el año 1086, no pudo recuperar Toledo, pero derrota a los castellanos en la batalla de Zalaqa, se retira, deja el poder de Al-Ándalus en manos de los reyes de taifas, pero una vez se retira, los reyes de taifas vuelven a pactar con los cristianos, vuelven a pagar el tributo, él interviene una segunda vez, devuelve las cosas a su sitio, pero cuando se retira ya vuelven los mismos problemas. Y en ese momento, en el año 1091, los juristas piden a Yusuf ibn Tashfin que interviniera esta vez de forma más tajante, e interviene, acaba con los reyes de taifas considerados como corruptos, traidores, arresta a los más importantes de ellos, como el rey el-Mu'tamid de Sevilla y el rey Abdallah de Granada, vienen aquí para terminar su vida en el cautiverio, y se produce un hecho importante. Por primera vez en la historia de las dos orillas, Al-Ándalus se convierte en una simple provincia de Marruecos. Antes, durante la época califal, Marruecos era una provincia de Al-Ándalus, ahora al revés. Pero el poder de los almorávides no se quedó mucho tiempo en su cenit, ellos desaparecen como dinastía de Marruecos y desde luego desaparecen de Al-Ándalus, vuelven de nuevo, reaparecen los reinos de taifas. En ese momento nace otra dinastía en Marruecos, también teológica, teocrática, el reino almohade, y los almohades intervienen también en el Andalus durante la época del primer califa Abdelmumen, durante la época del segundo califa Yusuf I, que fue derrotado en la batalla de Santarém y murió en esa batalla, pero es sobre todo en la época del tercer califa Yaqub el-Mansur. Yaqub el-Mansur probablemente es el califa más importante en la historia de Occidente islámico durante la Edad Media.
Él formó un imperio que se extendía desde las fronteras con Castilla en el norte hasta las fronteras entre Libia y Egipto en la actualidad, un enorme imperio. En su época también florece el saber. Él tuvo como maestros a Averroes, fue discípulo de Averroes, de Ibn Tufail, tuvo como médico de corte al gran Ibn Zuhr, y también en su época vivió Maimónides y florece el saber de forma importante, también la arquitectura. En su época ya se produjo